Si alguien me hubiera dicho que mi vida acabaría así, me habría reído. Siempre pensé que controlaba mi destino. Pero el día que Marina descubrió mi infidelidad, todo se fue al infierno. Ahora sé que yo solo era un peón en sus planes. Marina siempre fue una mujer de la que me sentí orgulloso. Era inteligente, decidida y, a pesar de sus estrictos principios, sabía crear un ambiente acogedor y cálido en nuestro hogar. Estuvimos juntos más de una década y pensé que teníamos la familia perfecta. Sin embargo, bajo la superficie lisa de nuestra vida, se cocinaba a fuego lento una tormenta de la que yo ni siquiera era consciente. Irina, por su parte, era mi amante, a la que conocí en una de mis reuniones de trabajo. Era 7 años más joven que yo y tenía una personalidad brillante e hipnotizadora. Empezamos a salir en secreto, y aunque en el fondo sabía que estaba mal, me vi arrastrado a ese mundo en el que podía disfrutar de una felicidad temporal sin pensar en las consecuencias. Gracias por ver mi canal. Creo vídeos para su disfrute. Por favor, suscríbete si quieres apoyar mis esfuerzos, es muy importante para mí. Pido disculpas de antemano por cualquier error, el doblaje se realiza por red neuronal. Por favor, señala los errores en los comentarios para que pueda corregirlos. El secreto de mi infidelidad se reveló por casualidad. Un día, cuando Marina se topó por casualidad con los mensajes de mi teléfono, empezó a investigar. No prestó atención a Ira de inmediato, pero con el tiempo relacionó todos los hechos y pudo calcular que mi amante vive en el mismo barrio que nosotros. Cada mentira que dije, cada tardanza y cada llamada secreta la llevaron a una conclusión innegable. Marina demostró una astucia y una persistencia sin precedentes que nunca esperé de ella. Pronto descubrió la dirección de Irina y, con la información que había obtenido, empezó a vigilar su casa. Cada día Marina se sumergía más en la investigación, desentrañando los detalles que yo intentaba ocultar. Averiguó todas las rutas y costumbres de Irina, y poco a poco fue formando una imagen de lo que yo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Un día, cuando volví a Pramaterm que las cosas se calmarían pronto, Marina hizo una investigación de verdad. Fue a casa de Irina y, al enterarse de que yo estaba allí, encontró rastros de mi presencia. En ese momento Marina se dio cuenta de que su paciencia había llegado al límite y había llegado el momento de actuar. Esto fue solo el preludio de los acontecimientos que pronto pondrían todo patas arriba. Llegué a casa de Ira con planes de pasar la tarde con ella, pero cuando abrí la puerta oí una risa histérica. No era una risa normal, era una risa que me heló la sangre en las venas. Sentí que me invadía un presentimiento de problemas. Me quedé inmóvil en la puerta y oí la voz de mi mujer, llena de rabia e ira. ¿Creías que podías entrar en mi vida tan fácilmente y destruir todo lo que he construido? Gritó Marina. Vi su cara, y era como la cara de un demonio de mis peores pesadillas. Estaba envuelta en una ira que nunca antes había visto. En ese momento me di cuenta de que estaba dispuesta a todo para vengarse. Irina, sentada en el borde del sofá, parecía agotada. Levantó la cabeza al oír mi voz y vi miedo y confusión en sus ojos. Fue el momento en que me di cuenta de que no solo había cometido un error, sino que había arruinado la vida de otra persona. Intenté decir algo, pero Marina no me dejó ni una palabra. Me alegro mucho de que hayas venido, me dijo con sarcasmo. Y ahora nos reuniremos todos y solucionaremos las cosas. Sentí que el corazón me latía más deprisa. Por mi mente pasaron pensamientos sobre cómo arreglar las cosas, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Marina continuó burlándose de Ira, manteniéndola en completo control. Empezó a recordar cada pequeña cosa que Irina había dicho de sí misma. Cada palabra que decía era como golpear un punto débil. Vi cómo Irina perdía poco a poco la confianza en sí misma, cómo palidecía de miedo y humillación. Entonces Marina tomó una decisión que yo no habría imaginado ni en mis sueños más oscuros. Decidió que Irina debía pagar no solo moralmente, sino también económicamente. Al encontrarme en esta situación, sentí que mis intentos de intervenir solo empeoraban las cosas. Recuerdo que cogió el teléfono y empezó a marcar, ignorando mi mirada preocupada. Sí, hola. Quisiera denunciar una infracción de la legislación laboral en la empresa donde trabaja Irina. Tenemos pruebas aquí, pronunció. Me sorprendió su naturaleza calculadora.
Marina ya no solo quería vengarse, sino destruir a Irina por completo. Con cada palabra, Marina demostraba su nivel de crueldad. Encontraba la manera de poner a Irina en una situación difícil, en la que le resultara difícil y a veces imposible defenderse. Vi cómo planeaba la destrucción de la reputación de Irina, cómo destruía todo lo que ella había pasado tanto tiempo construyendo. Pronto, Irina se enteró de que la habían despedido de su trabajo. Fue el primer golpe, pero, como supe más tarde, no el último. Marina empezó a difundir rumores sobre ella entre nuestros conocidos y colegas. Todo esto sucedió en la sombra, pero Irina se convirtió en objeto de condena pública. Perdió su trabajo, sus amigos y, lo peor de todo, su paz interior. Intenté hablar con Marina, pero cada vez que empezaba, ella empezaba a recordarme que estaba rota y que mis actos tenían consecuencias. Estaba decidida a actuar y nada parecía poder detenerla. Continuó su juego y cada día Irina estaba más aislada e indefensa. Cada mañana veía a Irina más y más deprimida. No salía de casa y me veía obligada a ver cómo Marina arruinaba su vida. Era angustioso ver su rostro cada vez más pálido y demacrado. Sentía que mi propia fatiga moral iba en aumento, pero no podía hacer nada para detener esta pesadilla. Un día me di cuenta de que Irina había dejado de aparecer en las redes sociales, algo totalmente inusual en ella. Decidí comprobarlo y conseguí averiguar que se había mudado a otra ciudad. Lo había dejado todo para intentar empezar una nueva vida. Esta huida fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Marina. Ahora Marina decidió que tenía que humillar a Ira aún más. Encontró la manera de acceder a la información personal de Irina, utilizándola para crear préstamos falsos en su nombre. Esta maniobra hizo que Irina empezara a recibir numerosas facturas y deudas que no podía pagar. La vida de Irina se convirtió en un infierno, y todo esto sucedía sin ninguna consecuencia para Marina. Cada día que pasaba, veía cómo Marina aumentaba su presión a medida que su plan se volvía cada vez más elaborado y tortuoso. Yo no era más que un espectador en este malvado espectáculo, incapaz de intervenir. Cada vez más gente empezó a juzgar a Ira, y vi cómo su vida se tornaba oscura. Más de una vez intenté hablar con Marina para que pusiera fin a todo aquello, pero me respondió con fría determinación. ¿Y crees que puede acabar? Me preguntó. Tú misma hiciste todo lo posible para que ocurriera. Ahora tienes que aceptar las consecuencias. Irina iba perdiendo poco a poco la esperanza. En un momento dado me enteré de que la habían ingresado en el hospital con una crisis nerviosa. Sentí el dolor de su sufrimiento y mi culpabilidad presionándome. Deseaba volver atrás para corregir mis errores, pero ya era demasiado tarde. Cada día me sentía más perdido y aplastado. Mi vida con Marina se había convertido en un infierno. Continuaba tomando represalias y siguiéndome a todas partes, haciéndome sentir atrapado. Me di cuenta de que no solo Irina era una víctima, sino también yo, víctima de mi propia estupidez. Ahora no era más que una sombra de la persona que una vez lo tuvo todo. Deseaba poder volver al día en que todo empezó, pero ahora era imposible. Había perdido todo lo que había tenido y ahora solo esperaba que este infierno terminara. Marina continuaba su juego, y yo solo era un peón en su cruel venganza.